Hay momentos en la caminata con Dios en que todo parece detenerse. El cielo, que antes hablaba con tanta claridad, se vuelve un velo cerrado. La oración, que antes fluía como río, ahora resuena como un susurro en el desierto. Y el alma, acostumbrada a respuestas rápidas, empieza a preguntar: Señor, ¿por qué estás en silencio? Pero el silencio de Dios nunca está vacío. Es el espacio donde la verdad se revela. El silencio es el lenguaje del cielo cuando las palabras ya no bastan. Dios no calla porque se haya alejado. Él calla porque quiere que te acerques y aprendas a oír de verdad cuando Él habla. Cuando Él guarda silencio, es para enseñarte a escuchar lo que el ruido del mundo había ahogado. El silencio de Dios no es castigo, es entrenamiento. Es el tiempo en que Él prueba si lo buscas por lo que dice o por quién es. Muchos confunden el silencio de Dios con rechazo, pero el silencio no es ausencia, es su presencia en otro formato. Dios no habla todo el tiempo porque sabe que, si hablara siempre, dependerías de la voz y no de la presencia. Él quiere enseñarte a caminar aún sin explicaciones. El silencio es el laboratorio donde nace el discernimiento. El diablo teme al creyente que aprendió a lidiar con el silencio. Porque mientras otros se desesperan y corren tras cualquier voz que parezca divina, el que confía permanece firme aún sin oír nada. El infierno sabe que el silencio es el filtro de Dios. Y es ahí donde las voces falsas se revelan. Mientras Dios guarda silencio, los espíritus malignos seductores intentan manifestarse, ocupando el espacio que deja la quietud divina. Se presentan como supuestas respuestas, pero solo son distracciones. Y nosotros, que muchas veces no entendemos el propósito del silencio de Dios, terminamos seducidos por la prisa. ¿Cuántos hoy confunden el eco del alma con la voz del Espíritu Santo? ¿Cuántos toman decisiones guiadas por la ansiedad, llamándolas fe? ¿Cuántos se mueven porque ya no aguantan esperar? Pero el tiempo de espera es el tiempo donde muere el engaño y la fe madura. Lo que nace de la prisa muere por la decepción. Lo que nace del silencio carga eternidad. Aprende a esperar y entiende que Dios está obrando. Dios calla cuando quiere revelar lo que habita el corazón. Cuando el cielo calla, el alma habla. Y ahí Él te muestra si tu fe está afirmada en su presencia o en sus promesas. Si tu amor está en lo que Él te da o en quién Él es. El silencio es el espejo de la fe, el lugar donde Dios pregunta: ¿aún me amas, aunque no te responda? Hay quienes aman lo que Dios hace, pero no aman quien Dios es. Quieren el toque, no el carácter. Quieren una señal, no el silencio. Pero el silencio es donde el Espíritu Santo trabaja en profundidad. Ahí, Él corta, limpia y moldea. El oro no es purificado por palabras, sino por fuego. Y el fuego no habla, quema. Por eso, si el cielo está en silencio, es porque está trabajando. El silencio es el fuego del alma. Ahí se revelan las motivaciones. Ahí Dios muestra si tu oración es entrega o negociación. Porque Él no responde manipulaciones. Él responde al corazón quebrantado y hambriento de Dios. El diablo ama a los que no soportan el silencio, porque sabe que son los más fáciles de engañar. Imita la voz de Dios, dice lo que la carne quiere oír, usa hasta versículos, y el corazón ansioso le cree. Por eso, el silencio de Dios también es una forma de protegerte. Cuando Él calla, te está enseñando a reconocer el sonido de la voz verdadera. El engaño siempre habla primero, pero la verdad siempre permanece. El silencio de Dios nunca es pérdida de comunicación, es cambio de frecuencia. Deja de hablar a los oídos para hablar al espíritu. Y solo quien permanece en fe escucha este nuevo lenguaje. Es el lenguaje de la confianza, el lenguaje que dice:
Aunque no entienda, creo. Aunque no sienta, permanezco. Aunque no haya respuestas, todavía te adoro. El cielo está activo también en el silencio, porque cuando Dios habla da dirección, pero cuando calla da profundidad. En el silencio te enseña a no depender de la emoción. En el silencio mata la prisa. En el silencio separa a los que lo buscan de los que solo quieren algo de Él. ¿Te has dado cuenta de que Jesús guardó silencio ante Pilato? Pudo defenderse, explicar, responder, pero eligió callar. Porque hay situaciones en las que hablar es bajar al nivel del engaño. El silencio de Cristo fue su mayor respuesta. Y hay momentos en que el Espíritu Santo te invita a lo mismo. Dejar de justificarte, dejar de pelear con palabras, dejar de intentar entender todo. Dios no necesita explicar lo que está por revelar. Y cuando el silencio parece insoportable, recuerda, Dios está más cerca de lo que crees. No te abandonó, te está refinando. El oro tiene que pasar por el fuego para ser purificado. Así es el silencio. Quema lo impuro para revelar el brillo de lo eterno. Tal vez hoy estás ahí, orando y sin oír, clamando y sin sentir, esperando y sin ver cambios. Pero Dios quiere que sepas que el silencio no es el final, es el inicio de algo nuevo. Está cambiando la manera de hablarte porque te está llevando a un nivel nuevo de madurez espiritual. Ya no serás guiado por emociones, sino por discernimiento. Y cuando el discernimiento madura, el engaño muere. El silencio es el lugar donde lo falso no resiste. Los espíritus seductores gritan, pero el Espíritu Santo habla en susurros suaves. Y quien aprende a oír el susurro de Dios, nunca más será engañado por las voces del mundo. El silencio es la escuela de los maduros. Ahí Dios transforma dolor en sabiduría, espera en discernimiento y vacío en presencia. Cuando Dios calla, el mundo espiritual se agita. Las voces escondidas comienzan a hablar y las intenciones camufladas se revelan. El silencio del cielo es la prueba del corazón. Ahí se ve quién busca a Dios por fe y quién solo busca consuelo emocional. Porque mientras el Espíritu Santo obra en silencio, los espíritus seductores se aprovechan del ruido del alma. El diablo sabe que al hombre le cuesta lidiar con el vacío. Entiende que el ser humano teme el silencio porque el silencio obliga a mirar hacia adentro y el corazón, cuando no quiere enfrentar la verdad, busca cualquier voz que llene el espacio. Por eso, cuando Dios calla, el infierno habla más alto. Habla por personas, por pensamientos, por interpretaciones torcidas y hasta por versículos distorsionados. Y el alma cansada, deseando oír algo, confunde cualquier ruido con revelación. El silencio de Dios es el filtro de la autenticidad. Separa a los que tienen fe de los que tienen curiosidad espiritual. Mientras el verdadero hijo permanece, el curioso corre tras nuevas voces y el engaño encuentra ahí terreno fértil. Porque el engaño no necesita convencer al firme, se aprovecha del cansado. Y el cansancio espiritual es el punto donde el enemigo construye sus mentiras más bonitas. Los espíritus seductores no aparecen diciendo «soy el mal», aparecen diciendo «soy la respuesta». Usan el tono del cielo, las palabras correctas, las promesas precisas. Pero el Espíritu Santo nunca contradice la palabra, y la voz que no viene de Dios siempre te empuja lejos del arrepentimiento. Las voces falsas consuelan la carne y silencian el espíritu. Dicen lo que quieres oír, no lo que necesitas oír. Y por eso Dios, muchas veces, guarda silencio. Porque el silencio es la única forma de enseñarte a reconocer el sonido de la verdad. Dios no habla para entretenerte, habla para transformarte. Y cuando percibe que tu fe depende de la emoción, calla. No por falta de amor, sino por misericordia.
porque el silencio es la manera más amorosa de liberarte de la dependencia de sensaciones. Él quiere que confíes aún cuando no sientas nada, porque la fe que depende de sentir no es fe, es apego espiritual. El engaño espiritual nace cuando la prisa se mezcla con el miedo. Es cuando el alma, ansiosa por respuestas, fabrica sus propias revelaciones. ¿Cuántos dicen Dios me dijo cuando en realidad solo fue el corazón gritando? Pero Dios no habla con prisa, habla con propósito. Y cuando el cielo está callado, está enseñándole al alma a aquietarse también. El silencio es el espejo de la intención. Mientras Dios calla, observa lo que hace tu corazón. Si buscas otras voces o si sigues esperándolo, si intentas forzar una respuesta o si continúas confiando, porque quien confía no se apresura, y quien se apresura casi siempre se equivoca de camino. El diablo es especialista en hablar durante el silencio. Ofrece atajos, promete salidas emocionales, respuestas rápidas, revelaciones que masajean el ego. Pero Dios no da atajos, da caminos, y los caminos requieren tiempo, fe y constancia. Cuando el Espíritu Santo te guía, puede haber silencio, pero también hay paz. Cuando el enemigo habla, hay ruido y también inquietud. Esa es la diferencia. El silencio de Dios trae calma. El sonido del engaño trae confusión. El problema es que muchos no distinguen paz de pausa. Confunden tranquilidad espiritual con falta de dirección. Pero Dios no tiene prisa. Él construye procesos. Y el silencio es parte del cimiento de la fe. No puedes aprender a oír la voz de Dios si no aprendes a silenciar tu propia alma. Llega un momento en que el Espíritu Santo deja de responder tus palabras y empieza a responder tu postura. Porque a veces tu oración dice, Señor, háblame, pero tu corazón dice, Señor, obedece mi plan, o Señor, habla ya, no me estás oyendo. Y Dios no responde corazones que quieren controlarlo. Responde corazones rendidos, que saben que su voluntad es lo mejor. El silencio es la forma más clara de mostrarte que Él es el Señor, no el siervo. ¿Recuerdas a Elías en la cueva? Pasó el viento, pasó el terremoto, pasó el fuego, pero el Señor no estaba en ellos. Después vino un silbo apacible, y ahí estaba la voz de Dios. Ese es el patrón del cielo. Cuando todo grita, Él susurra. Y para oír el susurro hay que silenciar el ruido interior, porque el susurro de Dios no compite, invita. Y el engaño no puede imitar esa invitación, porque el engaño siempre presiona. Los espíritus seductores presionan. Decide ya. No pierdas la oportunidad. Confía en tu intuición. Pero el Espíritu Santo dice, espera en mí. Y la espera es el desierto donde florece el discernimiento. El desierto no es castigo, es purificación. En el desierto del silencio, Dios mata las voces del orgullo, la vanidad y la autosuficiencia. Ahí transforma al creyente impaciente en profeta paciente. Por eso, si estás en el silencio, no corras hacia el primer sonido. El diablo es ruidoso. Habla a través de multitudes, opiniones, redes, consejos que suenan espirituales, pero desvían de la verdad. Dios habla en lo secreto, y lo secreto tiene una llave, el silencio. La oración verdadera no es la que habla mucho, sino la que escucha con el corazón. Muchos son engañados no porque quieran el mal, sino porque no soportan el silencio del bien. Quieren un Dios que responda rápido y terminan aceptando cualquier voz que parezca divina. Pero el Dios verdadero no tiene prisa. Él tiene propósito. Y su propósito es mayor que el tiempo de tu ansiedad. Por eso guarda silencio, para que tu corazón aprenda a confiar, no a exigir. El silencio es tiempo de construcción invisible. Mientras piensas que nada pasa, el cielo prepara respuestas para las que aún no estás listo.
El silencio de hoy es la cosecha de mañana. Y cuando Dios hable, entenderás por qué tuviste que esperar. El silencio es la pausa que salva. Es el intervalo entre el dolor y la revelación. Es el tiempo en que el cielo trabaja donde los ojos no ven. Pero el enemigo quiere que te rindas antes de entender. Quiere que confundas silencio con abandono, espera con rechazo, porque sabe que si soportas el silencio, el engaño pierde poder. Dios está enseñando a su pueblo a soportar el no y el todavía no, porque quien aprende eso se vuelve inquebrantable. Quien confía sin oír verá lo imposible. Y cuando el silencio termina, la voz de Dios no llega con explicaciones, sino con transformación. Él no dice, ¿por qué tardé? Él dice, valió la pena esperar. Y el corazón que esperó entiende que el silencio era amor, no castigo. El amor de un padre que prefiere callar por un tiempo antes que verte perderte por la prisa. El silencio de Dios es la prueba más pura de la fe, porque revela si tu amor es emocional o eterno. Cuando Dios calla, pregunta sin palabras, ¿aún me amas cuando no hay respuestas? Ahí, en ese vacío, muchos pierden el rumbo, mientras otros encuentran la esencia. El silencio es el desierto donde la fe deja de ser teoría y se vuelve relación. Hay un poder escondido en el silencio, el poder de la madurez espiritual. Mientras clamas por respuestas, Dios está moldeando tu estructura interior para lo que viene. No te ignora, te prepara. El silencio es el gimnasio del alma, donde crecen los músculos espirituales. Y el Espíritu Santo sabe que, si responde demasiado pronto, puedes perder lo que quiere enseñarte. Dios no es un oráculo, es un padre, y el padre no habla todo el tiempo, porque sabe que el hijo necesita aprender a andar. La fe crece más en la ausencia de palabras que en su abundancia. Por eso, a veces Él calla, no para castigarte, sino para fortalecerte. El silencio es señal de que Él confía en ti. Cuando el cielo confía, prueba, y cuando prueba, es porque hay algo mayor que entregar. La ausencia de la voz de Dios no significa ausencia de su mano. Mientras sientes el vacío, Él escribe lo que viene. Mientras lloras en lo oscuro, Él prepara la luz. Mientras dices, Señor, ya no aguanto esperar, Él responde con el silencio que cura tu impaciencia. Porque el silencio es el bisturí del alma, corta lo que impide que la fe crezca. Hay cosas que solo el silencio enseña. Las palabras de Dios nos alimentan. El silencio de Dios nos madura. En el silencio descubres que no necesitas entender todo para confiar, que la fe verdadera no depende de sentir, sino de permanecer. Y el diablo odia al creyente que permanece, porque no puede manipular a quien confía. El silencio es el escudo de los que confían. Mientras el enemigo miente, el creyente silencioso se mantiene firme, mirando lo invisible. Y el infierno odia lo invisible, porque no puede controlar lo que no entiende. El diablo no entiende cómo alguien sigue orando sin respuesta, cómo alguien sigue sirviendo sin reconocimiento, cómo alguien sigue adorando cuando todo parece perdido. Pero ahí el poder de Dios se manifiesta, en medio del silencio de los fieles. El silencio es el altar invisible donde los ángeles cuidan de los que siguen de rodillas. Y en ese altar nacen las mayores respuestas. Respuestas que no llegan en palabras, sino en transformaciones. Dios no solo quiere hablar contigo, quiere relación, amistad. Quiere que el silencio lo revele dentro de ti. Y cuando el Espíritu Santo empieza a habitar tu interior, entiendes que el silencio nunca fue vacío. Fue el sonido de su presencia formándose. ¿Cuántas veces Jesús guardó silencio ante acusadores, traidores y el sufrimiento, y aún en silencio vencía? Porque el silencio es lenguaje de fuertes. Los débiles necesitan ser oídos. Los fuertes confían en ser comprendidos sin hablar.
Jesús sabía que el Padre lo veía y eso bastaba. Dios quiere enseñarte lo mismo. No es el sonido lo que prueba la presencia, es la certeza. La fe no oye, confía. El silencio es el útero del propósito. Ahí se gestan las promesas, se forma el destino y se talla el carácter. Todo nacimiento espiritual empieza en silencio. Antes del milagro viene la pausa. Antes de la voz viene el vacío. Antes de la revelación viene la espera. Dios trabaja en ciclos y el silencio es capacitación para la gloria. ¿Recuerdas a Job? En su mayor dolor, Dios no dijo una palabra. Mientras los amigos hablaban y el infierno acusaba, Dios guardó silencio, pero cuando habló fue para restaurarlo al doble. El silencio de Dios no fue rechazo, fue observación. Esperaba que Job madurara en medio del dolor. Y cuando el hombre madura en el silencio, el diablo queda avergonzado. Por eso, el silencio de Dios es, en realidad, el grito más alto del cielo. Aquí estoy, pero quiero que crezcas y aprendas a confiar en mí. El silencio es la firma de un padre que confía en tu fe, y la fe que crece en el silencio se vuelve inamovible. Nada quiebra a quien aprendió a confiar sin oír. Nada sacude a quien aprendió a esperar sin pruebas. El silencio te hace invencible porque te conecta con lo invisible. El engaño espiritual no sobrevive al silencio. Las voces falsas mueren sin aplauso. Las motivaciones carnales pierden fuerza cuando el espíritu calla todo alrededor. El llamado verdadero florece cuando el ruido se apaga. Dios está limpiando el altar, no solo el mundo a tu alrededor, sino el mundo dentro de ti. Está quitando lo que te distraía, confundía y hacía depender de lo externo, porque la relación más poderosa es sentir su presencia, aun cuando el cielo parece mudo. Hay santidad en el silencio. Una pureza que no necesita probarse, solo vivirse. Hoy, el Espíritu Santo te invita a volver a ese lugar, no a un desierto de dolor, sino a un desierto de discernimiento, un sitio donde tu corazón deja de buscar respuestas y empieza a buscar la voz verdadera. Cuando aprendes a oír el silencio se vuelve canción. Dios te está enseñando a transformar la espera en adoración, a transformar la ausencia en altar, a transformar el dolor en dependencia. Y cuando eso sucede, el silencio deja de dar miedo y se vuelve sagrado. Porque lo que antes era vacío, ahora es espacio para que el Espíritu Santo lo llene. Y cuando Él llena, ningún engaño resiste. Tal vez piensas, ya esperé mucho. Oré, clamé, lloré y nada cambia. Y Dios te responde aún sin palabras, no me olvidé de ti, te estoy formando y enseñando. El silencio es el sonido de mi cuidado. Hay cosas que solo se construyen en la quietud y bendiciones que solo se sostienen por quienes aprendieron a oír sin desesperarse. El silencio no es el fin de una conversación, es la pausa antes de la respuesta. Es el punto donde la fe madura aprende a descansar. Mientras tú descansas, el Espíritu Santo obra. Mientras dejas de gritar, el cielo empieza a actuar. Dios no responde al ruido, responde a la confianza. Y el silencio es la confianza hecha tiempo. Y entonces, un día, el silencio termina. No con truenos ni con voz audible, sino con paz. Una paz tan suave que ya no hacen falta palabras. La mente que gritaba se aquieta. El corazón inquieto reposa. Y te das cuenta, Dios nunca estuvo lejos. Solo te estaba enseñando a oírlo de otra manera. La voz de Dios no vuelve cuando entiendes el porqué del silencio. Vuelve cuando aceptas el silencio como parte de su voz y su voluntad. El silencio es la pausa entre lo que quieres y lo que Él está construyendo. Es el intervalo entre tu pedido y tu transformación.
Y cuando ese intervalo se cumple, el alma madura para comprender lo que antes solo deseaba. Dios habla, sí, pero antes de hablar, forma. Antes de ordenar, moldea. Antes de instruir, limpia. Y el silencio fue la forma que encontró para purificar todas las voces que te confundían. Te preparó para no depender de lo que oyes, sino de lo que crees. Pasaste noches preguntando, Señor, ¿por qué callaste? Y hoy el Espíritu Santo te dice, nunca callé, solo cambié de tono. Mientras buscabas oír mi voz, hablé por medio de señales. Mientras esperabas dirección, trabajé en tu estructura. Mientras llorabas pensando que estabas solo, te enseñaba a caminar por fe y no por vista. El silencio de Dios es la semilla de la revelación. Toda respuesta nace de un tiempo de espera. Toda promesa se manifiesta después de un período de silencio. Lo que parecía tardanza era cuidado. Dios te libró de decisiones apresuradas, de alianzas erradas, de voces seductoras que parecían suyas, pero no lo eran. Te guardó dentro del silencio. Hay cosas que Dios no explicó, porque las palabras no bastan. Necesitaba mostrártelas, y eso toma tiempo. El tiempo del silencio es el tiempo del crecimiento espiritual. Y crecer duele, mata el inmediatismo, quiebra el orgullo y expone el corazón. Pero también es el tiempo en que Dios derrama discernimiento del tipo que el infierno no puede falsificar. Los espíritus seductores hablan con urgencia. El Espíritu Santo habla con firmeza. El engaño promete, el Espíritu Santo transforma. El engaño confunde, el Espíritu Santo aclara. Por eso Dios permitió el silencio, para que tu fe dejara de depender de promesas y descansara en la verdad. Cuando Dios habla, no siempre responde lo que preguntaste, revela lo que necesitas saber. Te muestra que el tiempo de silencio fue su obrar y que la purificación venía para concretar lo que estaba haciendo, que el desierto fue camino de intimidad y que lo que parecía pérdida era preparación. El silencio de Dios no es castigo, es una invitación. Invitación a una dimensión nueva de relación, donde el amor ya no necesita señales para existir. El silencio de Dios fue el lugar donde tu fe maduró. Ahora, lo que antes era confusión se vuelve claridad. Miras atrás y ves que lo que parecía abandono era estrategia. Dios te sacó del ruido para darte percepción. Quien aprende a oír el silencio de Dios no se pierde más en las voces del mundo. El Espíritu Santo te habla ahora, en lo íntimo. Callé muchas voces a tu alrededor para que reconocieras la mía. Apagué luces externas para encender la luz dentro de ti. Te dejé andar en lo oscuro para que aprendieras a confiar en mi dirección. No necesitas oír muchas voces, solo reconocer la mía. Y cuando conoces mi voz, el silencio ya no te asusta. Porque el amor perfecto echa fuera el temor, incluso el miedo a no oír. Aprendes que la ausencia de sonido no es ausencia de Dios. Dios es Dios, aunque no pronuncie ninguna palabra. Su presencia es constante, aunque invisible, aunque silenciosa. Hay un tipo de comunicación divina que solo los íntimos entienden. El silencio compartido. Es cuando el Espíritu Santo se hace tan presente que ya no hacen falta palabras. Simplemente sabes. Y esa certeza es más fuerte que cualquier sonido. Así que, si estás viviendo un tiempo de silencio, no te desesperes. No fuiste olvidado, fuiste escogido. Dios no te abandonó. Te está moldeando para que madures. Ahí entrena los oídos del alma para discernir el sonido verdadero del cielo. Y cuando el proceso termina, te vuelves inamovible. Ya no buscas emoción, buscas su presencia. Ahora cierra los ojos donde estés. Siente el silencio alrededor. No intentes llenarlo,
Solo respira. Ese silencio es el espacio donde Dios puede hablarte, no con palabras, sino con paz. Su presencia está ahí, ahora. Y esa presencia vale más que 1000 respuestas. Ora conmigo. Señor, te agradezco por tu silencio, aunque aún no lo entienda, aunque no te oiga, creo que estás conmigo. Aunque no comprenda, sé que me estás enseñando. Hoy te entrego el control de mi vida, de mi casa y de mi familia. No quiero correr tras voces, quiero aprender a oír tu voz en mi corazón. Transforma mi silencio en comunión, mi espera en sabiduría y mi dolor en discernimiento. Háblame de tal manera que aprenda a escucharte y discernir que eres tú, aunque sea en pocas palabras. Amén. El cielo se alegra con el silencio de los que confían, porque el silencio del hombre es la prueba de que el Espíritu Santo está al control. Ahora, lo que era dolor será paz, lo que era duda será dirección, y lo que era engaño se vuelve discernimiento. El silencio fue el medio, pero la voz vuelve como gloria, y quien esperó en silencio, ahora canta y se alegra. Canta no porque todo cambió, sino porque entendió que Dios nunca dejó de estar presente, y ese entendimiento es un gran milagro para quienes confían y esperan en Él. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a oírte en tu silencio. Si te gustó el video, no olvides dar like, compartirlo con alguien y suscribirte al canal, porque aquí cada palabra es un puente entre el cielo y tu alma. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento te envuelva, aun cuando Dios esté en silencio.